Pues vamos a explicar el operador union en SQL. Mirad, cuando tenemos dos consultas A y B que me dan dos resultados, hacer la unión es literalmente poner una tras otra, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Una debajo de la otra a continuación. Eso sería hacer la unión de los dos. Pues bien, algo que queda implícito en lo que estoy diciendo es lo siguiente. Mirad, cuando hacemos una unión, que sería aquí lo que hemos puesto, una select unión, select la de A, unión select la de B, con el punto coma al final y el operador union, pues estamos diciendo o queremos decir lo siguiente, que en la select que tenemos de B, si la vamos a juntar y a poner justo debajo de la select de A, y esto sería lo que tenemos aquí, sería toda la unión de los dos, pues estamos dando por entendido, dando por hecho, de que las dos consultas tienen la misma cantidad de columnas para ponérsela una debajo de la otra. ¿De acuerdo? Y además hay que tener en cuenta, algunos sistemas gestores necesitan que las columnas que provienen de una tengan el mismo tipo de datos que la columna que proviene de la otra. Es decir, ¿qué pasaría si tenemos dos consultas A y B? Queremos hacer el union y resulta que la consulta B, por ejemplo, tiene menos columnas y claro, si yo las quiero poner de alguna manera así, observamos que esto en términos de SQL pues no se podría hacer. Si nos obsesionamos con hacerlo existe alguna manera, pero lo que hay que hacer es completar estas columnas, por ejemplo, con otros valores o con null, de manera que dejaríamos, aquí pondría null, por ejemplo, y dejaríamos las dos consultas que tengan el mismo número de columnas. E incluso con lo que he dicho antes de los tipos, si aquí, por ejemplo, tuviera un tipo de fecha, el tipo es fecha y aquí el tipo es un number, que no serían compatibles, pues si se convierte esto a un tochar y se pone un string y esto también se convierte a un tochar, automáticamente ambas serían compatibles y se podrían poner en la misma columna. Pero lo que hemos dicho es que en general lo que se espera, bueno, lo que tiene que hacerse es que las dos consultas tienen que tener la misma cantidad de columnas. Luego las filas, las que sean, porque se van a poner unas seguidas de la otra. Pero el número de columnas tiene que ser la misma. Bien, pues vayamos a la sintaxis y luego a los ejemplos. Mirad, la sintaxis del operador union es la siguiente. Aquí representa que tenemos una consulta primera que proviene de una select general, una select from una serie de tablas con unas condiciones en el where si queremos. Las tablas podrían provenir de una join. Y aquí tenemos otra consulta que proviene, que pueden ser de otras tablas, lo que sea. La cuestión es que, como hemos dicho, las columnas que tengamos y que escojamos de la primera, pues tengamos el mismo número de columnas que tengamos en la segunda y en general que sean compatibles en tipo. Algún sistema gestor eso no importa. Entonces, las dos selects le ponemos el operador union en medio. Eso sí, si la primera select la hubiéramos acabado con punto y coma, le quitamos el punto y coma porque solo podemos tener, como todo forma parte de una única consulta, aunque tengamos el operador union y tengamos como una especie de dos consultas, en el fondo todo es una consulta SQL y tenemos que tener el punto y coma solo al final. Y también, si queremos ordenar, como todo es una sola tabla, porque al final el union es una sola tabla, el order by solo se pone un order by al final de todo por el criterio o la columna que queramos ordenar. Pero no podríamos poner dos order bys porque el order by aplica a toda la tabla unión. Bien, y un último detalle. ¿Qué pasaría si en la primera select el nombre de las columnas que tenemos es diferente al nombre de las columnas que tenemos en la segunda?
Fijaros que yo he puesto n columnas para representar que hay la misma cantidad de columnas, pero estoy diciendo que el nombre sea diferente. Bueno, pues no hay ningún problema. El nombre que cogería la tabla A unión B, el que domina, sería, el nombre de las columnas sería el de la primera consulta, es decir, las columnas se llamarían como las columnas de la primera consulta. Y para acabar con la sintaxis y ya empezar con ejemplos, que un ejemplo pues se visualizará mucho mejor todo, es lo siguiente. Cuando ponemos union, quiere decir que aquellos que estén comunes en los dos, es decir, los que estaban en la intersección, aparecerán solo una única vez. Es decir, aquellos registros que estén en ambas tablas, lo voy a poner así en azul, pues aparecerían solo una vez. Si queremos que literalmente aparezcan todos los registros de la primera y los de la segunda, aunque estén repetidos, pues se pondría union all. El operador sería union all. Y entonces, si este registro está tanto en una como en otra, pues aparecería dos veces. Pues vamos a un ejemplo. Mirad, imaginaros que tenemos estas dos consultas. Están en diferentes tablas, ¿vale? Una es sobre empleados, que es la primera que yo tengo, esta de aquí, que estoy diciendo, seleccióname una serie de columnas, estas de aquí, el employee ID, first name, last name, salary, hire date, de aquellos empleados que tienen un salario entre 8.000 y 11.000. Estoy enseñando, pues, estas columnas y estos serían los empleados que la cumplen. Esto es una consulta. Y ahora, pues también tenemos a este lado otra consulta que es sobre otra tabla, la tabla Departments, y queremos pedir las siguientes columnas, que sería Department ID, Department Name, el Manager ID y el Location ID. Bueno, pues imaginaros que por el motivo que sea, queremos tener el resultado de estas dos consultas en la misma tabla y queremos hacer un union entre las dos. ¿Vale? Claro, esto querría decir que yo intentaría crear una tabla con que fuera, digamos, esto de aquí, que sería el resultado de las dos. Pero ya observamos una cosa, y es la siguiente. El número de columnas es diferente en las dos consultas, es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, y abajo tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces el resultado ya no cuadra. Lo podríamos arreglar, ya veremos, si le añadimos en la segunda una columna que sea, por ejemplo, el valor null para poder completar y tener la misma cantidad de columnas. Y además observamos, que eso pasa en Oracle, en MySQL no, pero observamos, fijaros lo siguiente, que la primera columna, que es el Employee ID, son números en la primera y números en la segunda, con lo cual es compatible, está bien. El first name es un string, tanto en primera como en segunda, aunque en la primera pido el first name y en la otra pido el nombre del departamento. Pero, lo voy a poner en azul, esta columna, el last name y el manager ID, pues resulta que es un string en la primera consulta, pero es un number en la segunda, son incompatibles. Y aquí sí que tenemos que el salary es un numérico y el location ID es un numérico, es compatible. Y ya hemos dicho, ya hemos hablado, lo voy a poner en verde, que en hire date, pues esta columna, aquí no tenemos ningún equivalente que habrá que completar, ¿vale? Bueno, pues si nos obsesionamos con poner el resultado en la misma, lo podemos hacer de la siguiente manera, y ahora vamos ya al sistema gestor para poder hacer pruebas. Mirad, aquí tengo las dos consultas que voy a ejecutar. La primera es la de empleados, con su punto y coma, y la segunda sobre departamentos. Y si miráis, el resultado de la primera la ejecuto, ¿vale? Y me da, pues, los empleados que hemos dicho. Y en la segunda ejecutamos y tenemos los departamentos, en este caso todos los departamentos. Pues vamos a montar el union. Mirad, voy a copiar y pegar las dos. Lo pongo así. Vale, ya tengo las dos. Bien, entonces, lo que hay que hacer para montar el union es poner el operador union
entre las dos consultas. Y, como hemos dicho, que todo va a ser una única consulta, el punto y coma hay que quitárselo del primero, y si tuviéramos un order by también, ¿eh? Entonces, le quitamos el punto y coma, y ahora ya, si observamos, esta sería la consulta, vamos a ejecutarla para ir limpiando los errores que nos van a ir quedando, que ya sabemos qué es lo que lo van a provocar, pero quiero que veáis los errores que nos da. Mirad, si yo ejecuto esto, ¿vale? Me dice claramente la consulta, el query block has incorrect number of result columns, es decir, que tenemos un número de columnas que es incorrecto. ¿Por qué? Porque la primera tiene 5 y la segunda tiene 4. Hemos dicho que eso lo podemos solucionar si le añadimos en esa columna un null. Entonces le voy a poner aquí, coma, null, y voy a ejecutar. Vale, error. Siguiente error. Ahora es diferente. Me dice, la expresión debe tener el mismo tipo de datos que la expresión. Es decir, se está quejando de que hay una columna o algunas columnas, en este caso sabemos que es una, que tiene diferentes tipos de datos. En nuestro caso, acordaos que era, si lo tenemos aquí, la columna del last name y el manager ID, que es la tercera. Entonces, como el last name es un string, voy a poner un toString en el manager ID. Es decir, la del manager ID voy a poner un tochar, que es la manera que tenemos en Oracle de convertir el tochar manager ID. ¿Vale? Entonces, observad lo que he hecho. Estoy haciendo una unión entre dos consultas, una select de empleados, otra select de departments, nada tienen que ver las tablas, y he conseguido poner todas el mismo número de columnas, añadiéndole valores, y en aquellas que sean diferentes, pues lo he convertido, en este caso la tercera, para que coincida en tipo de datos. Vamos a ejecutar. Vale, y mirad, se ha ejecutado perfectamente. Aquí tenemos el union, y fijaros que en la columna última, que hemos añadido con null los que provenían de departamentos, aquí tenemos algunos con departamentos que son nulos, departamentos nulos, nulos. Hemos mezclado en la misma elementos, filas que provenían de empleados y de departamentos, pero con el union hemos conseguido, por el motivo que quisiéramos, tenerlas en la misma consulta. Bien, y fijaros en lo importante también, que el nombre de las columnas, que es Employee ID, First Name, Last Name, Salary, Hire Date, que es cómo se llaman en la primera. ¿De acuerdo? Si yo, claro, ahora mismo, evidentemente que el salary no tiene mucho sentido llamarle salary si aquí estoy mezclando salarios de los empleados y también estoy poniendo location ID, que era un código de localización de departamento. Es decir, que el nombre de la columna ahora mismo no tiene mucha correspondencia con el dato, pero ha cogido las del primero. Sí, o sea, el union es lo mismo A unión B que B unión A. Eso quiere decir que si yo cambio de orden, pues tendré el mismo resultado, pero estamos diciendo que el nombre de las columnas va a cambiar. Es decir, si yo ahora cojo la primera consulta y la pongo después, pongo el union en medio, ¿vale? Y aquí pongo el punto y coma, observad que lo que he hecho ha sido poner primero la consulta de departments y luego la de employees con el union, y ahora el que va a primar va a ser, digamos, los nombres de la primera columna, de la primera consulta. Ejecuto, ¿vale? Y fijaros que ahora se llaman Department ID, Department Name, con la función que era el tochar, el Location ID, y en este caso, como le hemos puesto null sin ningún alias, pues aparece la palabra null. Vale, entonces hemos conseguido que se ejecute bien, pero tenemos mezclados dos conceptos que son de empleados y departamentos, aunque queríamos tenerlo en la misma, pero están mezclados.
Entonces vamos a intentar arreglar un poquito esto para añadirle un poquito de elementos, que sería lo siguiente. Si queremos distinguir de dónde provenía cada una de ellas, lo que podemos hacer es añadir una columna que sea, por ejemplo, una especie de chivato, una etiqueta. Si la primera es sobre de departamentos, le pondré dept como una columna, y en la segunda, si venía de empleados, le pondré emp o employees de empl, ¿de acuerdo? Entonces lo que he hecho, fijaros, es en cada una de las consultas le he añadido una columna con una etiqueta para que me diga de dónde provenía. Entonces cuando yo lo ejecuto, fijaros que ahora en esta columna me aparece o el string dept o mpl de empleado si provenía de una o la otra. Con lo cual ahora sí que podría ordenar por esta columna. Claro, como le ha puesto el nombre de la columna, no tiene un alias, le voy a poner, por ejemplo, el alias que sea concepto, y entonces voy a hacer un order by concepto, order by concepto, que es esta nueva columna. ¿De acuerdo? Mirad, he puesto en la última columna, que es la que le he puesto este chivato de dónde provenía este alias, y estoy ordenando por él, con lo cual ahora, cuando yo ejecute, tengo todos los que provienen del concepto departamento primero y luego el bloque de los empleados. Y ya que no tienen mucho sentido el llamar department ID, department name y estas cosas, le puedo poner un alias que quiera decir, pues yo que sé, concepto 1 o ID. Por ejemplo, department ID sería, si es un empleado, pues el employee ID. Si es un department ID, pues pongo ID. Department name pongo pues el name, name. En el tuchar manager ID, pues le puedo poner, pues, no sé, otro concepto, o sea, con, pues, yo que sé, columna A, columna 1, y aquí le pongo columna 2, por ejemplo, y aquí donde pone null le llamo columna 3. ¿Vale? Entonces, cuando ejecute esto, vale, el from me dice que no está en el sitio correcto. Vale, ha sido porque en el alias, aquí en columna 2, le he puesto un espacio, o no se lo pongo. Ejecuto. Vale, el mismo fallo que he metido con columna 3 al ponerle un espacio en el alias, si no tenía que haberle puesto dobles comillas. Está bien que ocurran errores porque así los vamos cribando al vuelo. ¿Vale? Y fijaros que ahora pues ya la tengo como más completa. Tengo el ID, algo genérico, tengo un nombre, tengo la columna 1, columna 2, columna 3 y el concepto por el que he ordenado. Bueno, la moraleja de esto es que hemos podido hacer dos selects totalmente independientes que provenían de diferentes tablas, pero las hemos conseguido amoldar para sacar con un union en la misma consulta. Esto que hemos visto es en Oracle, pero por curiosidad, si queremos mirar en MySQL lo que ocurre, fijaos las pequeñas diferencias. Aquí tendríamos la primera consulta que me da los empleados. Esta es la segunda que tengo los departamentos. Entonces voy a copiar las dos para hacer el union. Ponemos el union. Quitamos el primer punto y coma. Vale, ejecutamos. Sabemos que no tiene el mismo número de columnas. Me tiene que dar un error. Fijaos al final de todo, este error que me dice the used select doesn't have a different number of columns. Es decir, es explicativo. ¿De acuerdo? Entonces, le pongo un null, una columna llamada null en el segundo, y fijaros, este ya me está dando
el resultado. Está mezclando, bueno, aquí me ha puesto todos los departamentos seguidos, no me los ha mezclado como el otro. Aquí tengo los empleados en primer lugar, departamentos aquí, pero ya me ha hecho la unión, independientemente de que en esta columna, acordaros que en Oracle tuve que hacer un toChar de esta parte para ponerlo en string. Sin embargo, aquí no importa el tipo de datos, que los va a poner perfectamente. Por ejemplo, mirad, si le cambio la columna Employee ID y se la pongo en último lugar, y el hire date se lo voy a poner en primer lugar, para ponerle la fecha en primer lugar, si ejecuto, ningún problema, ¿veis? Me ha puesto las fechas aquí de los empleados y luego el código de departamento, que es numérico. O sea que MySQL no hace falta convertir, en Oracle sí. Eso sí, el número de las columnas tiene que ser la misma cantidad en las dos consultas. Y mirad, volviendo a Oracle, quiero comentar un pequeño detalle, porque antes en la explicación del Union he dicho que también teníamos el Union All. En este caso, como teníamos una consulta que provenía de dos tablas totalmente diferentes, no había ninguna intersección, es decir, entre las que venían de departamento o de empleados no había ningún registro común. Vamos a hacer ejemplos de consultas que utilizan Union y que podrían usar el Union y Union All para que veáis las diferencias. Mirad, en la base de datos estas de ejemplo de Oracle, que es de employees, empleados, tenemos una tabla, bueno, aparte de la tabla de empleados, que ya la conocemos, aquí hago una select de unas cuantas columnas de empleados, pero tenemos también la tabla Job History, que es el histórico de trabajos. Si miramos una consulta del Job History, observamos que sus columnas, aquí he seleccionado todas las columnas, y las columnas sería el Employee ID, la fecha de inicio y fecha de finalización de este trabajador de un tipo de trabajo en un determinado departamento. Es decir, tendríamos estos datos. Entonces, si prescindo de estas fechas y extraigo el Employee ID, Job ID y Department ID, es lo que he hecho aquí en la consulta sobre el Job History, para que veáis, si lo ejecuto, que tendríamos aquí el código de empleado, el tipo de trabajo y el departamento que ha hecho, que es precisamente lo que también he escogido de empleados, que tienen muchas más columnas, pero tenemos también el código de empleado, el tipo de trabajo y el departamento en el que está actualmente el empleado. O sea, esto es en la actualidad. Y el Job History es en el pasado, si ha ido por otros departamentos haciendo otros tipos de trabajo. Pero fijaros que hago una select en la que selecciono los mismos tipos de datos en ambos. ¿De acuerdo? Entonces esto se presta a hacer una unión entre las dos consultas para ver actualmente dónde está y en el histórico pues dónde estaba. ¿Vale? Pues mirad. Vamos a quedarnos con el hecho de que en los empleados tenemos 20 empleados, ¿de acuerdo? Hay 20 empleados. Y en el histórico, en el Job History, tenemos 10. 10 registros de empleados que han ido pasando por diferentes departamentos. O sea, 20 y 10. Entonces, si miramos de hacer el union, lo ponemos aquí. Vale. Esto sería hacer un union de la primera con la segunda del Job History, las mismas columnas, y ordenamos por el código de empleado. Fijaros, cuando yo hago el union, me da 27. ¿De acuerdo? Llega hasta el número 27. Es decir, tenemos 27 registros. Vale. Es decir, ni 20, o sea, más de 20 que eran los empleados, salen todos los empleados, pero del histórico me ha puesto 7. Y eso es debido a que
había duplicados, es decir, había filas de estas que se encontraban tanto en uno como en el otro, y como solo aparecen una vez, entonces tenemos en total menos registros que la suma. Mirad, si hacemos el union all, que es lo que hemos hecho aquí, es decir, si yo miro el union all me tendría que dar todos los de uno más los de otro. Si ejecuto este, mirad que ponemos aquí, hago scroll, han aparecido 30, que serían los 20 más 10. Es decir, que los repetidos han aparecido duplicados. Ahora la cuestión es la siguiente. Como tenemos 30, claro, si yo quiero saber ¿y cuáles son los duplicados? ¿Cómo podríamos saberlo? Porque claro, aquí son 30 y a ojo, si los ordeno bien, pues podría mirarlos. Algunos podría detectarlos, pero para saber exactamente cuáles son, pues existe una estrategia para hacerlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero mirad, si yo lo miro a ojo, a ver, 101, 103, 140, 142, mirad, del 142, por ejemplo, el stclerc en el 50 aparece, el 142 aparece dos veces, ¿vale? Pero así a ojo mirando, pues podría ir cazándolo. Entonces vamos a ver un recurso para poderlos cazar. Mira, del recurso va a ser el siguiente. Fijaos que si yo tuviera repetidos, cuando yo tengo repetidos, si yo agrupo, o sea, si hiciera un group by y agrupase por las 3 columnas y contase, aquellos grupos en los que tuviera más de uno, me saldría en la cuenta, pues eso, 2. Entonces, lo que tengo que hacer es, en esta select que ya me da el union, y vamos a aprovechar a hacer una select con subconsulta en el from. Mirad, como esta consulta me da una tabla, es decir, al ejecutar esta consulta, que es la que acabamos de hacer, me da la tabla que es la union. Bueno, pues entonces, si yo cojo esta consulta, control C, y hago control V, y pongo select, de momento asterisco, tengo el teclado en inglés, pongo en español, select, asterisco, from, y ahora entre paréntesis le pongo toda la otra consulta. Vale, y ejecuto, o sea, hago una select from, y el from es toda la tabla que ya tenía. Vamos a ver si esto da un pequeño error, ahora veremos, que me parece que es... Ah, no, se ejecuta perfectamente. O sea, aunque tenga el order by, me lo hace perfectamente en el from, ¿vale? Ahora tengo... Es como si tuviera esta tabla. Lo que ahora voy a hacer es... Voy a agrupar por estas 3 columnas. Es decir, voy a agrupar... Voy a hacer un group by en esta consulta. Group by el employee ID. ID, coma, el job ID, coma, y el department ID. Vale, como ahora estoy transformándola en un group by, como agrupo por estas etiquetas y se las voy a pedir, lo que voy a hacer es ponérselas en lugar del asterisco y ahora añadirle el count para ver cada grupo cuántos tiene. Si ejecuto esto, veis que me salen los grupos, la mayoría tienen 1, 1, 1, pero ya detectamos los que tienen 2. Entonces, con un having voy a poner los grupos, having que el count asterisco sea mayor estricto que 2, perdón, mayor estricto que 1, para que sea 2. Entonces, ahora observamos que son estos 3 registros estaban duplicados.
A ojo era más difícil de ver, pero ahora ya sé exactamente que el empleado 144 haciendo este job ID en este departamento, este empleado y este, cada uno, pues aparece duplicado. Por eso, en el union aparecían 27 registros, porque los tres estos, pues se habían, los duplicados no aparecían. Sin embargo, en el union all aparecían los 30 porque se sumaban estos tres. Es decir, en el union estos aparecían una sola vez, por eso contaban como 3 menos. Y en el union all, pues hemos visto que han aparecido repetidos y estaban 2 veces. Y de esta manera podemos detectar cuáles son aquellos empleados que estaban tanto en el histórico como en la de employees con estos, con estas columnas, ¿de acuerdo? Ojo, si le hubiera puesto el chivato aquí para saber cuáles son, es decir, si yo en estas consultas le hubiera añadido la de employees una etiqueta llamada E y en la de Job History le añado una llamada, por ejemplo, JH de Job History, claro, si hago el union con este, me sale, ¿veis? Las que provienen de empleado o el Job History me pone la etiqueta. Pero en el union, pero ojo, en este, cuando yo lo miro, en el union mismo, aquí sí me aparecen 30. Aquí me aparecen los 30, ¿vale? ¿Por qué? Porque al añadirle esa etiqueta estoy diferenciando los registros, estoy diferenciándolos. Entonces ya no aparecen duplicados, porque los que antes estaban duplicados, ahora uno tiene aquí la E y otro tiene la H. Es decir, exactamente, por ejemplo, el 176, fijaros, el 176 que es SAREP en el departamento 80, que antes estaba duplicado, ahora al tener una E en un lado y una Job History y una JH en el otro, pues ya son registros diferentes. Entonces el union no me quita esos porque no los considera duplicados y de hecho no lo son. Pero bueno, si yo le quitaba esta etiqueta ya habéis entendido lo que pasaba. Entonces, bueno, ya hemos visto el uso del union, el efecto que tiene, cómo se utiliza y el efecto también del union all para que me muestre también los duplicados. Y solo que esto, tened en cuenta que esto es un ejemplo, pero cuando tengáis consultas, vuestras consultas, en lugar solo de una tabla, podrían provenir de una join de varias. Entonces tú puedes tener una consulta, por grande que sea, con subconsultas, lo que quieras, pero que te da, la primera consulta te tiene que dar una serie de columnas y la otra consulta también sea de un montón de tablas con joins, con wheres, lo que tú quieras, con having, etcétera, tiene que darte otra consulta. Deberías tener el mismo número de columnas para poder hacer un union entre ellas y de esta manera pues podrás hacerlo. Perfecto, pues el union ya está acabado y ahora se trata de ponerlo en práctica en ejercicios.